to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me ¿Qué onda, Rocco? ¿Cómo están? Espérame, se repite. ¿Qué onda, amigos? Pues aquí tenemos al Rocco. En esta ocasión venimos a ponerle... ¿Qué venimos a hacerle, Rocco? Hacer un pequeño puente eléctrico. Un puente eléctrico. ¿Para qué, Rocco? Para ya no tener esta cosa como de taxi. Lo que pasa es que el Rocco pues le puso esas luces. Es una tirita LED que se ve más o menos ahí. Entonces pues le puso tira LED, le puso hacia, digamos, los pies de allá, hacia los pies de acá y a los de los acompañantes abajo de cada sillón. Pero lo malo es que tiene que tener esta cosa conectada todo el tiempo, porque si no, no jalan. Y acá tiene su sensor para, pues para controlar el color de la luminosidad de estas tiras, que son RGB, por lo que con ese controlcito pues ya le pica y ya cambia a verde, azul, blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, como verde, azul y púrpura. Y púrpura, que ahí está. Perfecto. Mira, se ve chido. Y entonces pues vamos a tratar de eliminar esta cosa. Vamos a simplemente hacer un puente de esto, lo vamos a cortar, y el positivo y negativo de aquí vamos a conectarlos atrás del aro del cenicero, y eso sería todo. Entonces pues ya vamos a darle. ¿Algunos comentarios, Rocco? Se ve mejor así con esta luz ambiental. Sí, ¿no? Se ve bien padre. En vez de la tirita LED acá, como decir. Y vean lo que le puso, ese cromito que le da. Es todavía un prototipo, todavía no sale. Perfecto. Ahí anda moviéndole el Rocco aquí a su Jetta clásico. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces vamos a quitar esto, vamos a desconectar aquí primero. Apagar la corriente. Apagamos, sí, quitamos el switch, ahí está. Quitamos esta parte de esta cosa de la ceniza. Ponemos por acá. Luego vamos a quitar esta parte, la jalamos y así la van a quitar. Van a usar dedo gordo y este dedo, y van a alzar primero una esquina, esta o esta. Voy a empezar con esta, haciendo fuerza hacia allá, digamos hacia arriba y hacia el centro del coche. Sale la primera pata, ahí salió. Luego vamos con lo del otro lado y ya rompí la parte. Y sale, perfecto. Entonces aquí está, intacta, no se rompió nada. No te asustes, Rocco, tranquilo. También, siguiente video, una manita. Sí, siguiente video vamos a darle ahí una manita de gato, porque vean nada más eso. Y tenemos aquí este tornillo Torx, me parece que es 25. Yo no tengo esa combinación, pero la combinación que tengo sí se alcanza a agarrar un poco. Vamos a quitarlo. Entonces venimos, quitamos esta llave Torx acá. Ahí está, lo aflojamos. Ahí está, quitamos Toma, Rocco. Va. Y luego, bueno, esta parte está un poquito floja, pero estas dos, digamos que se enganchan en esa barra metálica que atraviesa así de manera, digamos, cruzada. Entonces nada más hacemos esto para atrás. En caso de que no salgan, pues tienes que aflojar esta pata y esta pata. Vamos a sacar esta parte y es aquí donde vamos a hacer el trucazo. Entonces vamos a, tal vez metamos el arnés junto con el positivo y negativo de aquí, justo como lo hace el Evander con esta U de acá. Perfecto, pues vamos a desconectar acá. Vamos a ver qué hay aquí atrás. A ver, dice Rocco que tiene un ruido ahí. Ahí está. Aquí está el módulo de las luces. Para afuera. De una vez lo mocha. ¿Listo? De cómo dejan de funcionar tus luces en este momento. Máquinas, ya, güey. Ya fue. Valió. Luego sirve para otras adaptaciones. Exacto. ¿Qué vas a hacer, Rocco? Sacar el cable por acá para que ya no esté acá arriba. Lo vamos a sacar y ya aquí hacemos la conexión adentro. Porque Rocco tiene ahí, digamos, el módulo de control de estas luces. Entonces, ahí está la alimentación, que es el cable que acaba de mochar. Ahí está el receptor infrarrojo de control remoto para estas luces, para controlarlas. Y la caja que controla todo eso, pues está ahí adentro, donde está metiendo la mano para sacar el cable. Ahí es donde metió el controlador. Aquí está el cable. Este es el primer video en el que vemos al Rocco chambear por sí mismo. No es cierto. Cuando le quemamos los fusibles, ¿no te acuerdas? Güey, ahí chambeaste, pero por miedo, güey, de no poderte ir, güey, que si no, no hacías nada, cabrón. Ese güey. Que lo juzgue la gente, Si tú crees que Rocco no trabaja por tener a sus esclavos, dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal. Si tú crees que Rocco trabaja mucho en los videos, no hagas nada. Es el video con mayor reproducciones. También dale like, suscríbete al canal. Ahí está, ya lo sacó. Aquí estamos. ¿Qué es esto, güey? Esto es el cable de alimentación que se conecta con esto
a la caja de control, y este extremo es lo que iba conectado, digamos, aquí a lo del cenicero. Entonces vamos a pelar aquí esta punta para sacar un positivo y negativo. Aquí está su driver. Ese es el driver. Entonces la alimentación la vamos a conectar aquí, el cable que acabo de enseñar. Entonces vamos a sacar el positivo y negativo de este cable para conectarlo ahí, atrás de la parte del cenicero. Vamos a ver si con esto. Vamos a grabar cómo es esto. Como chambeo. Procedimientos Rocco. Para que vean que sí chambeo. Sí. Mira este trenzado. No, vean este La nivel de dedicación. trabajo que está haciendo el Rocco. Lástima que se equivocó de cable. No. ¿Cómo no era ese? No, sí, güey, sí. Ahí lo mete. No, lo más óptimo sería que tuviéramos la terminal, pero pues ni la venden. Exactamente. No manches. Y lo dobla para afuera. Perfecto, ya hizo el positivo. Ahora el negativo. Va a ser un pedo. ¿Cómo lo vas a meter? Antes de que dobles todo eso bien, mejor ya es el negativo. Ya el último. ¿Cómo lo voy a meter? No lo sé, güey. ¿Cómo lo vas a meter, Eduardo? Bueno, amigos, pues ahorita con mucha paciencia. Este lo trencé así nada más en sí mismo, que quede, digamos, lo más recto posible y bien trenzadito para que, o sea, digamos, que pueda pasar por todo esto. Ese hueco no está tan, digamos, tan cerrado, por lo que sí permitió que este cable pasara. Aquí la tierra es el cable café, entonces pues aquí metemos este. Ahora lo vamos a tomar así, lo hacemos así hacia afuera. Y entonces ya la parte del arnés, la parte plana, pues ya va a machucar el cable junto con toda esa parte metálica. Entonces ahora sí tomamos la cosa que hizo Rocco. El puentecito El que puente, ya teníamos. Puente fregón que hizo el Rocco. Ahí está. Lo metemos así, jalamos de igual manera como este. Y ahora sí vamos a conectar y a probar. Grita. Que fuera jalando, güey. A ver, préstame la llave. La llave, ahí está. Ponemos llave. Ahora sí, ya está alimentado. El voltaje ya está en esa punta. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a cerrar acá. Ahí está, ya se cayó. Ahora sí, vamos a conectar ahí. Y perfecto, ya quedó alimentado. ¿Ese se puede quedar así o hay que mandarlo para atrás? Para atrás mejor, para que no ande haciendo ruido. Entonces, aquí ya está bien. Esto. Entonces esta es alimentación, este es el del infrarrojo, este solito, y estos 4 que salen pues ya son para cada una de las tiras. Digamos que sale de ahí así como en pulpo, como hacia para todos lados. Entonces ya es una para acá, otra para acá y 2 para los asientos traseros y pues ya quedó. Con eso quedamos. Perfecto, pues ya. A ver, nada más es buscarle cómo pasarlo otra vez para que pueda salir aquí al ladito y esconderlo. Pues ahorita lo que está haciendo es guiar nuevamente el cable del infrarrojo, digamos a la esquina de aquí, pero del otro lado, para que quede otra vez a la vista del control remoto. Ahí está. Ahí está, ya lo hizo el Rocco. Le ponemos que le haga tantita presión a la consola para que ya no haga ruido. Ahora sí. Perfecto, a ver, Rocco, enséñanos de ese lado cómo quedó. Digamos que nada más aprovechó el Rocco esta unión. Vamos a poner el flash. Aprovechó esta unión, pasó, digamos, por ahí atrás el cable. Por aquí el cablecito. Y lo pellizcó ahí. Aquí. Pero de ese lado. Aquí quedó. A ver qué se puede ver por ahí. Nada más quedó. Ahí se ve el receptor infrarrojo y nada más lo saca por ahí. ¿Y ya? Por la unión. Y aquí no se ven. Eso fue todo. Y aquí desde esta vista, nada. Aquí no pasó nada. No pasó nada, señores. Excelente, entonces ya vamos a meter todo en su lugar para que todo quede pues ya como debe de ser. Como cuando salió de la planta de Wolfsburgo. Ándale, güey. Y... ya, para atrás, güey, ese. Para atrás y luego para adelante. Ándale, tú mételo para atrás, güey. Para atrás, para atrás. Para atrás, ya está. Luego vamos a meterlo correctamente. Lo vamos a mandar todo hacia atrás. Luego lo vamos jalando, empujamos hacia abajo y jalamos hacia nosotros. Ahí está. Estas ya se metieron ahí en eso. En las lengüetitas. De hecho, por ese ve gris, ese cuadrito y ese cuadrito. Ahí está bien puesto. Vamos a poner el tornillo, que el Rocco no sé dónde puso. ¿Cómo? ¿Tú no lo guardaste? No, pues te lo digo. Aquí está. Le damos un lleguecito muy ligero. Y apretamos, como apretamos los mexicanos, los tornillos. Al llegue. ¿A dónde? Al llegue. O al llegue y un cuarto. Un cuarto. O media. O al llegue y un leve. O media. O un llegue y un lleguecito. Llegue y lleguecito, exactamente. Ahí está.
Entonces ya vamos a poner la tapa, que esto se le sigue complicando a algunos amigos. Entonces vamos a quitarla de aquí primero. Vamos a hacer que esto pues se bote hacia acá. Entonces únicamente vamos a hacer esto, se zafen los seguros. Perfecto, ahora sí tomamos esta charolita así, la vamos a poner acá y vamos a meter primero este lado o este lado bien al riel y después ya forzamos para que entre en el otro riel. Vamos a meter primero esto, que es lo que se ve, la ponemos así y que entre esto en el riel. Es que no veo, entonces, ¿es el riel o es abajo? Ahí está, ahí entró en el riel esta parte. La otra la dejé, digamos, Volando. afuera, volando. Nada más metí de este lado. Ahora lo único que voy a hacer es hacer un poco de fuerza hacia arriba en esta parte del centro para que estas patas se hagan como para atrás y me dejen meterlo. Vamos a hacer esto. ¿Ya entró? Ahí está ya está metido. Ya que ponen esto, lo hacen todo hacia nosotros. Metemos ya la vista, la ponemos sobre eso, que baje. Ahí está. Ahí está. Ahí está sobre esto, pero solo está sobrepuesta. La hacemos hacia atrás y haciendo el último movimiento los seguros se ponen. Ahí está. Y ya quedó perfecto. Ya quedó. Excelente. Pues bueno, ya quedó esta instalación, bueno, esta reconexión de las luces del Rocco. Ahora sí, Rocco, pues mira, danos una explicación de cómo instalaste tus luces. Pues empezamos por acá. ¿Cómo pasé el cable? Aquí teníamos el controlador, aquí escondido. Cada uno de los controladores, o bueno, más bien de las barras LED, las pasé las delanteras a través de este espacio que tenemos atrás de la consola central, donde va la caja del clima. Pasé el cable por estas uniones, aquí se ve el cable, por estas uniones, ahí va, y la caja del controlador se queda aquí atrás del cenicero central, aquí. Cada uno de los cables precisamente así los pasé, de las partes, bueno, del conductor y del pasajero. Esto es lo más fácil porque aquí tenemos cerca el controlador. Donde se nos puede dificultar puede ser por aquí atrás. Y fui jalando cada uno de los cables aquí, metiéndolos entre estas vistas, entre la vista lateral y la alfombra. Así lo fui guiando, quité, para este me parece que quité aquí este tornillo para poder acceder y mandar el cable por atrás del bracket que sostiene la consola central. Y así lo pasé en el espacio entre la consola central y la alfombra, de este lado y de este lado. Se pasa hasta atrás. Y aquí, para proteger un poco más el cable, para que no se pellizque ni nada con el riel ni nada de esto, le puse este protector, esta oruga. Aquí le puse también un cinchito en la hebilla del cinturón del asiento del pasajero o del conductor igual. Y el cableado lo pasé atrás del chasis del asiento, aquí se ve, aquí está. Y con cinta doble cara lo pegué aquí al chasis del asiento. Y con eso es todo. No manches, pues sí, ahora sí le chambeaste, güey. Me sorprende. Quedó ¿Esta bien sí fue padre, chamba? la verdad. Quedó bien padre tu chamba, se ve bien padre. Ahorita vamos a echar unas tomas finales. Ya nada más que oscurezca un poquito más, porque ahorita no se ve tanto la iluminación. Todavía es de día, pero bueno, ahorita que oscurezca un poquito más, pues ya le damos unas tomas finales. Ya con su explicación y con esta conexión, pues ya muy seguramente tú ya podrás instalar este tipo de barras de luz ya pues en tu coche. Y ojalá este video te apoye un poquito en tu instalación. Entonces, pues ya quedó. Ya quedó. Empezamos, ahí está el azul, luego rojo, verde, azulito, blanco, Naranja, amarillo, púrpura y el mejor, el Ice Blue. ice blue. Uff, no, chulada. A ver el estrobo, ¿o qué otro efecto hay? Estrobo, ahí está. El epiléptico. Otro estrobo. Parece más lento, ajá. Todos los colores. Oh, sí, muy bien. ¿Son todos? Son todos. Perfecto, Porque pues. tengo la aplicación. Ah, también por Tiene aplicación. una aplicación. No manches. Ve. Oye, ¿qué cambio dio? Oye, tu coche, güey. No Sí, manches. la mera verdad. Le pusimos pedales nuevos, todos estos son nuevos, se los acabamos de poner. Su Porque- su posapié. El posapié no lo traía, se lo pusimos nuevo. Le cambiamos estos nuevos porque ya están muy gastados. Y pues ya adaptamos bien su luz de aquí de los pies. Y vean nada más, se ve padrísimo esto. ¿Qué color se te antoja? Ahora sí, acá Rocco tiene la aplicación de este módulo. Vamos a ver, venos diciendo. Por ejemplo, ahí tenemos un verdecito. Tenemos aquí un azulito tirándole a blanco. Color Ice Blue. Rojito tirándole a rosita. Rosita. Ahí se ve. Púrpura.
No, chulada, chulada. Amarillito. No, pues yo ¿Qué creo que... onda? Yo creo que aquí en la descripción estaremos dejando el link de este producto. No lo tengo yo en la tienda de Mercado Libre, pero si es que lo llego a vender, acá va a estar el link. Y si no lo llego a vender, pues también acá va a estar el link, porque no soy envidioso. Entonces aquí va a estar el link, lo venda o no. Entonces... No eres de los que les preguntan el link y nunca responde. Ah, sí, no, yo no respondo porque no respondo, güey, pero no por... No por envidioso. Sí, no por envidioso, o sea. Chulada, entonces este trabajo pues ya quedó. Saludos. Y bueno, amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Muchas gracias al Rocco, que aquí está. Ahí lo pueden ver en el canal de Livander. Bueno, acá dejaré también las redes de Livander por si quieren ir a suscribirse a su canal. También tiene su canal de Livander Games y Livander Noticias y Livander muchas cosas. Suscríbanse, acá dejaré los links de todo eso de Livander. Su OnlyFans del Livander, también el del Rocco. Rocco, muchas gracias. Saludos. Bueno, amigos, si este video les gustó y les fue de utilidad, denle like al video, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram, chequen la cuenta de TikTok y vean qué tenemos para ustedes. Sí, para ustedes, en la tienda de Mercado Libre. Gracias. Sometimes you need to let